Resolver por factor integrante. Ahora tenemos esta ecuación diferencial y vamos a resolverla por el método del factor integrante. Lo primero que tenemos que hacer es observar si la ecuación se encuentra en su forma estándar. La forma estándar indica que el coeficiente de la derivada de y debe ser 1. En este caso se trata de una ecuación lineal de orden 1. Y debemos dejar al coeficiente de la derivada de y con respecto a x igual a 1. Entonces, para esto podemos dividir entre el coseno de x, perdón, todos los términos de la ecuación para que este coeficiente sea 1. Entonces, vamos a dividir entre el coseno de x. Bien, ya está dividido entre el coseno de x cada uno de los términos. Entonces, vamos a reescribir la ecuación aplicando las identidades necesarias. Coseno de x entre coseno de x es igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener la derivada de y con respecto a x. Seno entre coseno, sabemos que es tangente de x. Y esto multiplica a y. 1 entre coseno es secante, entonces secante de x. Ahora sí ya se encuentra en la forma estándar. Bueno, ya que se encuentra en la forma estándar, entonces vamos a definir el polinomio que depende de x igual a la tangente de x. Esto porque la forma estándar de las ecuaciones lineales de primer orden deben tener esta forma para poder aplicar el factor integrante. Entonces nos vamos a apoyar del coeficiente de y en esta forma para encontrar el factor integrante, el cual debe tener la siguiente forma. Entonces vamos a obtener el factor integrante. Para esto debemos integrar la tangente de x con respecto a x. Esta es una integral directa, la podemos obtener en las tablas de fórmulas de integración. Entonces vamos a sustituir este resultado en el factor integrante. En este caso no vamos a utilizar la constante c, ya que esa la incluimos en la solución general. Por lo tanto, ya tenemos el factor integrante. Aprovechando que tenemos una función exponencial elevada a un logaritmo natural, recordemos que la función exponencial y el logaritmo natural son funciones inversas y por lo tanto se anulan entre sí. Por lo tanto, el factor integrante es igual a la secante de x. Entonces ya podemos quitar lo demás y nos vamos a quedar solo con el factor integrante por lo pronto. Ahora debemos buscar la derivada de, con respecto a x, del factor integrante multiplicado por y, por la variable dependiente. Vamos a aplicar la regla de la derivada de un producto. La primera función multiplicado
por la derivada de la segunda función, que en este caso es y, entonces la derivada de y con respecto a x, más la segunda función, que es y, por la derivada de la primera función. La derivada de la secante es secante por tangente, y multiplicado por y. Derivada de la primer función multiplicado por la derivada de la segunda, más la segunda función multiplicado por la derivada de la primera. Ahora observemos que lo que tenemos en este lado de la derivada es igual a multiplicar el factor integrante por el lado izquierdo de la forma estándar de la ecuación. Observemos, si multiplicamos la ecuación estándar por el factor integrante, vamos a tener secante de x por la derivada de y con respecto a x, este término, más la secante de x por la tangente de y multiplicado por y. Como es igual a la derivada, al multiplicar este factor integrante por el lado izquierdo de la forma estándar, entonces podemos igualar al producto del factor integrante por la función g de x, que en este caso es secante de x. Entonces lo voy a escribir de este lado, factor integrante multiplicado por la función g de x. Esto es igual a una secante cuadrada de x. Ahora me voy a quedar solamente con este resultado y este. Voy a igualar ambos. Derivada con respecto a x de la secante de x por y es igual a la secante cuadrada de x. Ahora vamos a integrar en cada lado con respecto a x. Y de este lado vamos a tener la integral de la secante cuadrado de x por el diferencial de x. La derivada con respecto a x de la integral con respecto a x, o la integral con respecto a x de la derivada con respecto a x, nos va a dejar solamente la función secante de x por y. La integral de la secante cuadrada es una integral directa que podemos consultar en tablas de integración. Esto es igual a la tangente de x, ya que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Y como estamos integrando, vamos a aplicar una constante de integración. Bien, ahora el objetivo es despejar esta y para encontrar la solución general de la ecuación. Por lo tanto, voy a eliminar este renglón. Y vamos a escribirlo aquí. Y es igual a la tangente de x. Como la secante estaba multiplicando, la puedo pasar dividiendo. Más c entre la secante de x. Vamos a darle forma de manera que podamos simplificar cada uno de los términos. Y recordemos que la tangente de x es seno de x entre coseno de x. Y la secante es igual a 1 entre coseno. Entonces, podemos escribirlo en esta forma. Más la constante dividido entre 1 entre coseno de x.
Bien, vamos a aplicar propiedades de la división de fracciones. Entonces, 1 por coseno es coseno y 1 por 1 es 1. Del otro lado, en el otro término, vamos a tener, podemos dividir la constante entre 1, entonces coseno por la constante, y 1 por 1 es igual a 1. Podemos quitar coseno entre coseno, es igual a 1, y 1 entre 1 es 1, por lo tanto, y es igual a el seno de x. Y coseno entre 1 es igual a coseno, entonces, más c por el coseno de x. Bien, pues esta es la función que es una solución para esta ecuación diferencial por el método de factor integrante.